Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias corto informativo, hoy que es miércoles 16 de octubre de 2024. Soy Lorena Sánchez Cabrera y tendré el gusto en los próximos minutos de presentarle la información más reciente del Poder Judicial de la Federación, junto a mi compañera Eusiris Rostro en la interpretación en lengua de señas mexicana. Hola, Eusiris. Y es así como iniciamos. Publican sentencia de la Corte que declaró válido acuerdo de juicio político contra el gobernador de Nuevo León. Órganos jurisdiccionales federales de distintas partes del país mantienen suspensión de labores en rechazo a la reforma judicial. Vigente la convocatoria para el registro de candidatos para la elección extraordinaria de personas juzgadoras. Vamos con la información. Se publicó la sentencia del Pleno en la controversia constitucional 31/2023, en la que invalidó el artículo 203, párrafo segundo de la Constitución de Nuevo León, en la porción "el acusado queda por ese solo hecho separado de su cargo" y que facultaba al Congreso local, en su calidad de órgano acusador, para separar de su encargo a un servidor público acusado en un juicio político, pues consideró que esa sola acción implicaba imponer una sanción cuya aplicación es competencia exclusiva del Tribunal Superior de Justicia del Estado como jurado de sentencia, al resolver en definitiva el juicio político. Sin embargo, declaró válido el acuerdo de la Comisión Anticorrupción del Congreso local de 31 de enero de 2023, que declaró procedente el juicio político en contra del gobernador del estado, descartando que la ley en la materia careciera de validez y que haya quedado sin efectos debido a la reforma a la Constitución local de octubre de 2022. La primera sala de la Corte estableció parámetros para que las personas juzgadoras puedan realizar un ejercicio interpretativo para determinar si la autoridad violó el principio de progresividad al incurrir en una regresión injustificada del nivel de protección jurídica que garantiza el ejercicio de un derecho. Para ello, deberá revisar el nivel de protección sustantiva que ya se le había otorgado a ese derecho, lo que constituye el mínimo de protección estatal, precisar el cambio y sus efectos sobre el nivel de protección, determinar si implica un menoscabo injustificado y sustantivo y, de ser así, declarar la inconstitucionalidad del acto para garantizar el piso mínimo alcanzado. La sala precisó que no todo cambio implica una violación al principio de progresividad, pues no todo ajuste implica una regresión y, en su caso de que así sea, puede encontrar justificación si la autoridad demuestra que hizo todo lo posible para satisfacer este derecho. Agregó que el principio de progresividad está reconocido en el artículo 1 constitucional, lo que obliga a las autoridades a abstenerse de realizar actos legislativos que limiten el alcance que ya se les reconocía a un derecho. Vamos a otra información. Diversos juzgados y tribunales en la Ciudad de México no pudieron retomar labores este miércoles como se había anunciado, ya que las y los trabajadores mantienen la suspensión en rechazo a la reforma judicial. Y sobre esto vamos con nuestra compañera Citlali Pérez, quien nos tiene los detalles de estas noticias. Muy buenas tardes, Citlali. Adelante con tu reporte. Un saludo a ti y a todos los que siguen la transmisión de Justicia TV. Te comento que desde muy temprano trabajadores del Poder Judicial de la Federación iniciaron su movilización en la sede del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que el paro de labores continúa porque ellos son los que lo iniciaron y los que en consecuencia serán quienes decidan su término. Esto señalaron cuando el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal garantice sus derechos laborales. En un recorrido también por el Palacio de Justicia Federal, constatamos que únicamente accesan al lugar proveedores y aquellos encargados de los casos urgentes, como se ha hecho desde hace casi 2 meses que inició el paro. La continuidad del paro siga hasta que no nos garanticen técnica y oficialmente bien nuestros derechos y los 17 puntos tomados en consideración que se le hicieron al Consejo. Están cerradas las puertas precisamente para mantener la suspensión de labores, el paro, que confunden con huelga, incluso no es huelga, es suspensión y seguimos trabajando, por eso se nos sigue pagando, también para que no malinformen al pueblo.
insistieron en que la pasada encuesta sobre el supuesto levantamiento del paro este miércoles se trató de una confusión y no se refería al paro en general, sino a los titulares de los juzgados. Entre otros temas, entre los testimonios que recabamos, una jueza de especialización laboral, recordemos la entrada en vigor de esta reforma laboral en 2019, nos habló sobre uno de los impactos de la reforma judicial en esta materia. Vendrá una cuarta etapa en donde serán todos jueces votados. Y entonces tendremos al tiempo 4 modelos de justicia laboral que a quien le representan una gran incertidumbre es al justiciable. Pues así las cosas aquí en Insurgente Sur, en la Ciudad de México. Nosotros seguimos pendientes. Hasta aquí mi reporte. Muchas gracias, Citlali, por tu información. Y en más noticias sobre este tema, a pesar de que la JUFED votó a favor de levantar la suspensión en órganos jurisdiccionales federales a partir de este miércoles, trabajadores de los distintos edificios del Poder Judicial en la capital del país decidieron prorrogar la medida hasta el 20 de octubre. Ello con el fin de sumarse al paro nacional convocado por poderes judiciales estatales en rechazo a la reforma judicial, en defensa de la democracia y de la división de poderes, así como de los derechos de las personas que fueron destituidas mediante tómbola el pasado sábado. Además, están a la espera de que el Consejo de la Judicatura Federal garantice sus derechos laborales y prestaciones para 2025. El paro se mantuvo también en Chiapas, Nayarit, Tamaulipas, Colima, Jalisco y Veracruz, entre otras entidades. Por otra parte, la JUFED condenó las amenazas y agresiones cometidas por granaderos y efectivos sin uniforme en contra de personas juzgadoras y trabajadoras que ejercían su derecho a la libre manifestación en Palacio Nacional, en donde se realizaba una reunión entre la presidenta y líderes empresariales de México y Estados Unidos. La medida buscaba inhibir las protestas en contra de la reforma judicial y sus efectos en los derechos de las y los trabajadores y las inversiones, lo que refleja el talante autoritario de este gobierno. Precisa que los integrantes del Poder Judicial han buscado el diálogo franco y abierto con la presidenta Claudia Sheinbaum y en respuesta solo han recibido cerrazón y violencia institucional. Y está vigente el acuerdo de la mesa directiva del Senado de la República con la convocatoria para la elección extraordinaria de personas juzgadoras en 2025. Precisa que en el caso de las y los ministros, integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial y de la Sala Superior del Tribunal Electoral, la elección será nacional. En el caso de los magistrados de las salas regionales, dependiendo de la circunscripción, en tanto que en el caso de los 850 magistrados y jueces de distrito, del circuito judicial correspondiente. La convocatoria precisa los cargos a elegir, los requisitos que deberán cumplir las personas interesadas, los documentos que deben presentar, las etapas del registro de candidaturas y el proceso y etapas selectivas, así como los pasos a seguir de las personas juzgadoras en funciones que deseen participar en el proceso. También están vigentes las reformas a las leyes de instituciones y procedimientos electorales y de medios de impugnación que regulan dichos comicios extraordinarios. Por su parte, el Observatorio Designaciones Públicas emitió diversas recomendaciones para la integración de los comités de evaluación establecidos en la reforma judicial. Señaló que es indispensable generar un proceso de consulta abierto y transparente con barras y colegios de abogados, organizaciones de la sociedad civil, académicos y organismos internacionales, así como cuidar que los perfiles sean independientes y con un amplio reconocimiento público, que sean electos a través de procesos abiertos y justificados para brindar certeza. Lo anterior dijo, con base en las distintas experiencias de órganos similares con altas responsabilidades públicas y en estándares internacionales en la materia, ello con el fin de tener mayores garantías de una actuación imparcial. La magistrada Julia María del Carmen García González del primer tribunal colegiado en materia administrativa en el Estado de México, cuya plaza resultó sorteada para ser sometida a votación en 2025, advirtió que peleará por una justa indemnización por sus 30 años de experiencia jurisdiccional, pues explicó que la indemnización establecida en la reforma judicial de 3 meses de salario más 20 días de salario por año trabajado es insuficiente para resarcir el daño moral que sufrirán las personas juzgadoras que deberán separarse anticipadamente de sus cargos.
Acusó que la reforma judicial es la materialización de los ataques del expresidente López Obrador al Poder Judicial cada vez que se enfrentaba a una resolución judicial que no coincidía con sus intereses. Es momento de hacer una pausa, pero regresamos con más noticias. Estamos en Corte Informativo. Al regresar, la Sala Regional Especializada sancionó al gobernador de Nuevo León por violar el marco electoral. Ya estamos de regreso con más información relevante. Los metaperitajes son herramientas novedosas que permiten autentificar la evidencia científica de corte forense para probar ante un juez la violencia por razones de género, señaló el investigador Eliseo Lázaro Ruiz, quien colaboró en la obra Cómo se prueba la violencia por razones de género en el proceso judicial, editada por la Suprema Corte. Esta evaluación, dijo, no solo analiza la validez científica, la fiabilidad metodológica y la objetividad técnica con que se realizan los dictámenes en el procedimiento penal, sino que también se asegura de que las personas expertas tengan formación en derechos humanos y perspectiva de género. Cuando se trata de analizar violencia por razones de género, es importante insertar en este sistema de justicia penal mexicano instrumentos novedosos, como lo es el metaperitaje, que ha venido a revolucionar parte del trabajo que se hace en la ciencia forense y ha permitido consolidar algunas herramientas que en el pasado no se podían determinar. El derecho a la tierra, los territorios y recursos naturales está ligado al bienestar, la cultura y la supervivencia de mujeres y niñas indígenas. Sin embargo, persisten las barreras para su acceso y garantía, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Aseguró que de acuerdo con la Recomendación General 39 de la CEDO, la falta de reconocimiento de estos derechos puede dar lugar a la pobreza, a la inseguridad alimentaria e hídrica y obstaculizar el acceso a los recursos naturales para su supervivencia. Por ello, es obligación de los estados adoptar medidas para reconocer la violencia medioambiental, espiritual, política y cultural y promover la participación significativa de mujeres y niñas indígenas en la vida política y pública, exigir su consentimiento libre e informado previo a autorizar cualquier proyecto en sus tierras y adoptar estrategias para abordar los estereotipos, actitudes y prácticas discriminatorias que socaven sus derechos. En más información, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral multó nuevamente al gobernador de Nuevo León, Samuel García, por vulnerar principios constitucionales con diversas publicaciones en sus redes sociales en las que expresó su apoyo a los candidatos al Senado, Marta Patricia Herrera González y Luis Donaldo Colosio Riojas. Además, acreditó que estos últimos y el partido que los representa, Movimiento Ciudadano, obtuvieron un beneficio indebido, por lo que también fueron sancionados. En consecuencia, se da vista al Congreso del Estado de Nuevo León y se impone una multa a Luis Donaldo Colosio, Marta Patricia Herrera y a Movimiento Ciudadano. Entró en operación el Juzgado Quinto Civil del Primer Departamento Judicial de Yucatán en Mérida, en atención a la creciente demanda de asuntos civiles en la entidad, con lo que se incrementa la infraestructura judicial para la ciudadanía. La Universidad Judicial de Aguascalientes imparte el seminario sobre violencia digital y no revictimización a personas impartidoras de justicia y personal judicial, para orientar sobre el uso de las tecnologías como herramienta de prevención de las violencias. El Centro Estatal de Justicia Alternativa del Poder Judicial de Tlaxcala cuenta con 5 centros regionales especializados en resolver conflictos en materia civil, familiar, mercantil, vecinal y penal, a través de mecanismos alternativos de solución de controversias. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero tomó protesta a Salvador Ignacio González Ríos como juez de paz del Estado, adscrito al Juzgado Mixto de Paz del municipio de Cirándaro de los Chávez. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Ya está disponible la nueva entrega del Boletín de la Defensoría Pública Así Defendemos, que en esta ocasión destaca el Encuentro Nacional de Personas Asesoras Jurídicas Federales Mixtas, en el que se resaltó la importancia de contar con espacios de intercambio y reflexión sobre las experiencias de quienes forman parte de la Asesoría Jurídica Federal. También se llevó a cabo el Encuentro Nacional sobre Calidad de los Servicios de la Defensoría, donde personas evaluadoras, supervisoras, delegadas y defensoras públicas de todo el país analizaron áreas de oportunidad y desarrollo para brindar una atención jurídica eficaz. Además, podrá encontrar artículos sobre precariedad laboral, combate a la tortura, así como recomendaciones culturales y académicas. Puede consultarlo de manera gratuita en el sitio web de la Defensoría Pública. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez lamentó que entre 2019 y 2024 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos haya experimentado un debilitamiento institucional con la pérdida de su autonomía, omisión en graves violaciones a derechos humanos y un sesgo a favor del gobierno. Al presentar un informe sobre la comisión, presidida por María del Rosario Piedra Ibarra, indicó que durante su gestión, si bien se emitieron más recomendaciones que en las anteriores, se observaron deficiencias cualitativas, además de que no se pronunció frente a eventos relacionados con las Fuerzas Armadas. Destacó la resistencia del organismo a ejercer su facultad de presentar acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, frente a las reformas del expresidente López Obrador, que contravienen estándares internacionales de derechos humanos. Ante ello, hace un llamado a renovar la presidencia de la CNDH, optando por perfiles que mantengan un liderazgo independiente del partido en el poder. Y antes de despedirnos, le comentamos que esta tarde la Sala Superior del Tribunal Electoral confirmó por unanimidad el cómputo y la declaración de validez de la elección de gobernador en Jalisco, así como la constancia de mayoría a Jesús Pablo Lemus Navarro, de Movimiento Ciudadano, quien asumirá el cargo el próximo mes de diciembre. Es así como llegamos al final de este espacio, como siempre agradeciendo su compañía e invitándole a mantenerse aquí en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Siga a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 el noticiario nocturno. Soy Lorena Sánchez Cabrera y a nombre de todo el equipo le deseamos que tenga una excelente tarde. Hasta pronto.